Cuando la Biblia nos habla de un salmista, se refiere a una persona que tiene ciertas características que lo acreditan como tal. Es una persona que es compositor, cantante y ejecuta un instrumento. Además de estas tres cosas, se trata de alguien que vive la palabra de Dios y es un ejemplo a quienes lo rodean. Su vida gira alrededor de Dios no solo a través de su música o sus composiciones musicales, sino es un estilo de vida que lo precede. Hoy en día, por medio de los salmos, nos damos cuenta de la versatilidad de sus autores, pues dan a conocer que eran personas que buscaban a Dios, que tenían cercanía con Él, una comunicación que les hacía tener un toque especial para plasmar cada una de sus composiciones y éstas ser una bendición a los oyentes. En cada uno de los salmistas que encontramos en los diversos salmos, podemos ver su especial apego divino que da lugar a esas manifestaciones llenas de poesía en donde nos dan a conocer su corazón, que en ocasiones es profundamente festivo y en otros casos llega a tocar en nivel más bajo mostrando un sentimiento depresivo matizado por las circunstancias que tornan la composición con un toque monocromático en tonalidad gris, lo que dibuja que al igual que nosotros batallaban con las mismas situaciones que enfrentamos en la actualidad como seres humanos en un entorno social que en muchos de los casos está distorsionado. Sin embargo, a pesar de la nostalgia que evocan en este tipo de expresión artística, se da lugar a una comunicación bilateral en donde el hombre externa su sentir al Padre y viceversa, teniendo grandes exponentes que alientan nuestra vida. Uno de estos personajes es el rey David, conocido como uno de los poetas más grandes en la historia, en virtud de que se le dio el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Supo alabar a Dios, expresarle su amor con todo su corazón, no solo en cada uno de sus cantos, sino como ejemplo al pueblo, demostrando que no importa el título o el rol que desempeñes en la vida, cuando conoces a Dios, hay una profunda gratitud que se expresa por medio de la alabanza y adoración genuina a quien es el dueño de nuestras vidas, por el cual vivimos y merece todo nuestro reconocimiento. Este importante personaje bíblico fue todo un conocedor del arte, por lo que pudo crear una orquesta especializada que estaba compuesta por 4,000 músicos levitas, de los cuales 228 eran salmistas, que ejercían la alabanza y adoración de manera permanente a Dios. En la actualidad, un salmista es mucho más que un cantante o músico de la palabra de Dios, pues tiene dentro de sus funciones crear una atmósfera idónea para el mover del Espíritu Santo, tocar música y profetizar la Escritura al servicio de los hombres, buscar la excelencia a la hora de transmitir la palabra, de tocar su instrumento y predicar cada una de las enseñanzas bíblicas. Deben estar en continua comunión con Dios, pues su enseñanza y su ejemplo requieren estar alineados a la Escritura. Su música y su voz, por bonita que sea, debe quedar en segundo plano. Una de las cosas que debemos considerar en la actualidad es que los salmistas en la antigüedad vivían de una manera en la que manifestaban un profundo amor por Dios y su palabra, pues estos dos factores representaban la fuente de su inspiración. En el Salmo 119, el salmista expresa que amaba la palabra de Dios y que la consideraba el tesoro más grande que pudiera tener,
comparó las Escrituras como el oro más puro, algo que representa un valor incalculable y que daba a quien lo poseía poder y autoridad. Ese amor que profesaban se manifestaba no solamente en palabras, sino directamente en acciones que los llevaban a obedecer los preceptos divinos. Era algo que no solo se decía, sino que en efecto se llevaba a la práctica por difícil que esto fuera. Nada podía compararse con lo que el apóstol Pablo llamó ser hacedores de la palabra, porque el tener los mandamientos en el corazón constituía la riqueza más grande que el ser humano podía tener en la vida. El juglar espiritual dice que prefería los mandamientos que tener muchas riquezas. Hoy en día podemos decir que aquella persona que practica los consejos divinos y los hace parte de su diario vivir es una persona que posee grandes riquezas, las cuales le darán excelentes resultados. Escuchemos el verso que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 127, en donde se nos enseña la importancia de la palabra de Dios, pues es el manantial de donde tomamos todo lo que requerimos para salir avantes en la vida. Es en la Escritura en donde encontraremos los más grandes tesoros del mundo que nos harán los hombres más acaudalados y sabios, capaces de ser inspirados para infundir aliento a quienes nos rodean, pero sobre todo a predicar con el ejemplo y por medio de nuestra conducta demostrar que podemos ser luz en un mundo en donde las tinieblas quieren dominar y se resisten a dejar que la poderosa luz de Dios brille en todo su esplendor. Es probable que tengamos o no habilidades artísticas y podamos desarrollar esos dones que nos han sido dados, pero lo que sí viene cierto recordar es que si respiramos, debemos alabar a Dios y por lo tanto necesitamos estar preparados para dar una excelente alabanza y adoración al Rey, pues es digno de la mayor expresión de nuestro corazón. Y este hermoso verso dice: prefiero tus mandamientos que tener muchas riquezas. Te invito a dar like, a suscribirte y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.